Son las 2:15 del martes 11 de agosto del 2009 y estoy en el sector de Pampa Yuscuma, cerca de Putre, con don Humberto Rojas Vélez. Él fue uno de los conscriptos que hace 32 años vivió una experiencia de avistamiento ovni en este sector con el famoso cabo Armando Valdés. Este es un sector donde, según ellos, había unas caballerizas en esa época donde ellos estaban pernoctando la noche del 25 de abril de 1977. Don Humberto, cuénteme, ¿qué estaban haciendo ustedes aquella noche aquí? ¿Y qué fue lo que sucedió después? Bueno, nosotros estábamos cumpliendo un servicio de pesebrera y estábamos todos alrededor de una fogata que manteníamos, porque aquí la temperatura en la noche es muy baja. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos una hoguera al centro y alrededor estábamos todos cantando, contando chistes, haciendo llevadera el servicio. Como les decía, hacía mucho frío, entonces el cabo Valdés de la época, el lema de él fue: si yo no duermo, nadie duerme. Entonces nos enfrascamos en esa situación de contar chistes, cantar, en fin, hacer cualquier actividad para mantenernos despiertos. Habían dos soldados que estaban cumpliendo su servicio de patrullaje alrededor de las caballerizas, cuando en forma sorpresiva Rosales grita: "Mi cabo, mi cabo, mi cabo". Y salimos todos a la voz de Rosales, salimos, ¿verdad? Ahora ya quedan vestigios aquí solamente de la época cuando estaban las caballerizas. Supongamos que aquí estaba la nave donde nosotros pernoctábamos. Y salimos más o menos a una distancia así, aproximadamente, y vimos que una luz muy potente bajaba hasta posarse atrás de ese cerro. Allá. Al momento de descender esa luz, porque nosotros no sabíamos qué es lo que era, ignorábamos de qué se trataba, se desprendió una segunda luz que se posó frente a ese cerro chico, a ese montículo que está al frente. Hoy en día ustedes pueden ver que hay alambrada, pero en ese tiempo no había nada, pampas peladas solamente. Entonces, con el resplandor de las dos luces que eran muy potentes, se veía todo el sector de las quebradas, como si hubiese sido de día. La luz era muy potente. Esta segunda luz que se posó delante nuestro, el destello como que avanzaba y retrocedía, era para mantenernos a nosotros en nuestra posición. Mi cabo Valdés, en esa época, él era muy creyente, muy católico el hombre. Entonces comenzó a gritar: identifíquense, en nombre de Dios, ¿cierto? Que se identificaran de qué se trataba todo eso. Nosotros, alrededor de él, lógicamente, hubo un momento de lapso de tiempo, no sé, 3-5 minutos, que el cabo Valdés, nosotros estábamos todos tomados de la mano, una especie de cadena alrededor, que se desprende de nosotros, comienza a avanzar. Todo esto era un patio. Aquí nosotros guardábamos el ganado, teníamos un perro grande, que el perro se metió atrás de nosotros. Caso muy curioso. Ahora lo otro más curioso. Ustedes deben saber, ¿cierto?, que el ganado caballar es imposible tenerlo quieto. Y esa noche hubo un silencio único cuando estaban esas luces al frente. Un silencio único. El perro, que por su naturaleza debía él haber salido para ver de qué se trataba, ¿verdad? Porque es la naturaleza propia del animal. Estaba escondido atrás de nosotros, con miedo. Nosotros, lógicamente, sin saber de qué se trataba, también teníamos miedo. Estábamos todos tomados de la mano. Rezábamos, pidiendo a Dios que no fuera nada que atentara en contra nuestra.
como les decía adelante, Valdés salió, avanzó una cantidad de pasos, no puedo precisarlo, son 32 años que han pasado, y desaparece, Valdés desaparece. Se pensaba que esa luz se acercaba a nosotros, retrocedía, era por los efectos de la hoguera, que estaba más o menos como a 4 metros, 4 o 5 metros más atrás. Nosotros volvimos y la tapamos con las mantas que teníamos para cubrirnos. Cubrimos la hoguera, pensando que era eso lo que llamaba la atención. Estábamos en ese trance cuando nosotros dijimos: mi cabo Valdés, si no aparece, vamos a salir a sangre a buscarlo. A sangre era una palabra que se usaba mucho en esa época. Era como una cosa de decir, yo voy Carepalo, no sé, la gente ahora, los loros modernos dirán yo a Pechú, una cosa así. Pero en ese tiempo nosotros utilizábamos ese término, a sangre, para ir a buscarlo. Estábamos en ese trance cuando, en forma sorpresiva, Valdés más o menos por aquí, sentimos que grita: muchachos, ya hace esto, Valdés. Como que va cayendo, y nosotros corrimos y alcanzamos a tomarlo. Lo tomamos, ¿cierto? Valdés venía muy asustado, con su cara desencajada, ¿verdad? Sus ojos desorbitados. Lo tomamos porque él tiritaba de nervio, de frío, no sé, pero él tiritaba mucho. Volvimos a la caberiza, a la nave, y lo pusimos alrededor del fuego. Le pusimos las mantas para abrigarlo, y él en un momento abrió sus ojos y nos dijo: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. En ese instante preciso nosotros nos percatamos de la parte física de Valdés. Él tenía una barba crecida aproximadamente de unos 5 días. En esa época también estaban recién comenzando a salir los relojes digitales, que ahora es muy común. Pero en esa época, 32 años atrás, era muy difícil, ¿cierto?, obtener ese tipo de reloj, porque estaban recién comenzando a salir, como les digo, y nosotros aún no estábamos familiarizados. Valdés tenía uno de esos, y su reloj marcaba el día 30 de abril, la hora exactamente, no me acuerdo, pero pareciera que eran las 4:30. Ahora, por antecedentes que he recuperado, dice que efectivamente eran las 4:30. Nosotros lo interpretamos también como un mensaje que esta gente, o estos seres, no sé, ¿verdad?, nos habían querido enviar por medio de Valdés, y que ese día que indicaba su reloj, ellos iban a hacerse presentes nuevamente en este mismo sector. Pero lo que a nosotros principalmente nos causó mucha extrañeza, la barba crecida de Valdés, aproximadamente 5 días. Nosotros, como uniformados de la época, y el personal que ha vestido el uniforme, llámese de cualquier carrera, debemos dar fe que al iniciar un servicio, teniendo personal subalterno bajo nuestro mando, debemos nosotros ser el espejo para ellos. Entonces nosotros, en forma impecable, debemos presentarnos a nuestro servicio. Situación que ese día, ¿verdad?, del 25, en la mañana aconteció en el cuartel de Putre, cuando nosotros fuimos revisados para ser despachados a venir a cumplir nuestro servicio de pesebrera. Oiga, y usted me decía que después se enteró la gente en Putre de lo que había sucedido y bajaron aquí. Vinieron a verlo e inspeccionaron el sector también. Claro, nosotros nos compenetramos en atender a Valdés. Yo creo que ninguno de los de la patrulla, que éramos 8 hombres en total, se percató en qué momento las luces desaparecieron. No nos percatamos. Yo no puedo dar fe a qué hora fue, ni cómo, en qué circunstancias. No puedo. Sería faltar a la verdad después de 32 años, cosa que no es mi ánimo. Al contrario, mi ánimo en este momento, señora Busleme, es
si mi testimonio sirve para poder investigar más a fondo este tipo de fenómenos, bienvenido sea. Muy bien. Pero ahora, no nos alejemos del tema. No, como les decía, no nos percatamos en qué momento esas luces desaparecieron. Tampoco me recuerdo muy bien cuando Valdés partió hacia el pueblo a dar cuenta del hecho. Aquí ustedes pueden darse cuenta que a Putre aproximadamente hay 4 kilómetros. Es un camino de muy malas condiciones. Prácticamente es un camino tropero. Camino tropero porque en esa época no había tanta movilidad, ¿verdad? Y se utilizaba mucho el traslado y transporte en caballar e infantería, lógicamente. Entonces, Valdés volvió acá con Flores. Flores era un clase, ¿verdad?, perteneciente a la dotación de Putre, ¿verdad?, de caballería, y volvió con él, además del profesor y corresponsal del diario La Estrella de la época, Pedro Araneda, el cual se enteró por versión justamente de Armando Valdés. Entonces, como les decía, concurrieron a las pesebreras y en conjunto subimos a la loma que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Y nos percatamos, principalmente yo, que había una hondonada, aproximadamente de diámetro puede ser unos 3 metros la circunferencia, ¿ya? Y en su interior había un trozo de metal así aproximadamente, de unos 40-45 centímetros, que yo no lo atribuí que podía ser aluminio, podía ser fierro, era un trozo de metal, que al tomarlo se lo entregué, o me lo pidió Araneda. La cosa es que Araneda quedó con el trozo de metal. Más posteriormente me he enterado de que ese trozo de metal fue entregado a un periodista del diario La Estrella, de apellido el señor Darosh, el cual hoy en día está fallecido. Le hemos perdido la pista a ese trozo de metal. Ahora, don Humberto, yo hace casi 7 años estuve aquí mismo con Armando Valdés, donde él me dio un testimonio, donde pues dice que él cuenta la verdad sobre lo que ocurrió, que habría sido una cosa diferente, una especie como de broma que le hizo, que él dijo que había dado la vuelta a la pirca para orinar, y yo le mostré a usted ese video junto con Pedro Araneda en Arica. Entonces quería saber qué opina usted de la factibilidad de que esto sea real, que Valdés realmente en esos 15 minutos que estuvo perdido haya ido a orinar en un sector de las Pircas, y que la barba se explique por qué le había estado, según dice, más o menos 5 días sin afeitarse, que se había escabullado el control y que el reloj lo tenía malo de antes. Quiero que me diga si es factible que esto hubiera sido así, que él hubiera hecho esta especie de broma, o cree usted que lo que aconteció con él, el estado en el que él estaba, era real. Mire, contestando a su pregunta, señora Burleme, y la respuesta que otorgó Valdés, yo sinceramente no le doy asidero, porque en esa época, recuerde usted, año 77, periodo del gobierno militar, Valdés era un cabo nuevo, cabo segundo, nuevo, debería haber tenido 2 años a lo sumo de carrera funcionaria. No creo que él haya tenido las agallas ni la patudez como para hacer ese tipo de broma, porque él tenía que haber pensado al momento de hacer la broma la repercusión que eso podía haber traído, ¿cierto? Y él estaba involucrando a una institución tan prestigiosa como es el Ejército de Chile, y no pienso que él, como cabo nuevo, haya urdido esa mentira, no creo. Y respondiendo más a su pregunta, señora Burleme, en relación a la barba, es falso. Le acabo de explicar, los que tenemos y que hemos sido, ¿cierto?, uniformados de cualquier rama y tenemos personal bajo nuestro mando, debemos ser un espejo para ellos. Yo soy suboficial de carabineros en retiro y jamás me presenté a mi servicio sin afeitarme, sin mis zapatos lustrados como corresponde. A pesar que nosotros estábamos a una distancia de 136 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Arica,
a 4 kilómetros de Putre, ¿verdad? Las condiciones, como ustedes pueden ver, esto es pampa. Debíamos salir del cuartel afeitados, lustrados y con nuestras tenidas como corresponde. Porque eso así lo estipula el reglamento y me extraña que hoy en día Valdés, ¿cierto?, que en esa época era un hombre muy religioso y así obran hoy en día, una grabación que nosotros le entregamos, ¿verdad?, en forma voluntaria, instantes después de acontecido el hecho, al señor Pedro Araneda, el cual muy gentilmente aprovecho de dar las gracias, señora Busleme, a este señor Araneda, por que nos facilitó el camino para llegar a establecer de que Valdés en este momento está mintiendo. Y yo tengo conocimiento de que Valdés en este momento es un pastor de un credo religioso, que no me voy a pronunciar porque yo respeto todos los credos, pero él no debería faltar a la verdad. Él debería ser honesto y decir, sí, realmente esto aconteció como en la grabación así lo establece. Y usted ha tenido la oportunidad de escucharlo, señor Abusleme, y ahí sale clara y precisa la declaración que da el señor Armando Valdés. Oiga, entonces usted me dice que cuando llegaron a hacer esa guardia el día 24, que fue a las 8 de la mañana que ustedes estaban acá, antes de que sucedieran estos hechos, alguna hora antes, él estaba afeitado, ustedes lo vieron que estaba debidamente rasurado, pero cuando él volvió después de estar desaparecido, tenía barba como de 5 días. Tenía esa barba. Claro, claro. Él ahora sí tenía su bigote, ¿verdad? Porque él cuidaba mucho su bigote. Ahí convengo que quizás ese bigote cuánto tiempo lo tenía, pero él trabajaba, era parte de su diario vivir el bigote. Eso, ningún problema. Pero no así la barba. ¿Y el reloj? ¿Usted cree que haya estado malo, como él dice? Mire, si el reloj hubiese estado malo, como Valdés dice, nunca jamás yo, en mis 51 años que tengo, ¿verdad?, he tenido varios relojes ya digitales y jamás ninguno se me ha adelantado en 5 días, a no ser que yo lo haga, ¿verdad? Y como él aduce en una declaración que su reloj ya lo tenía malo de hacía unos cuantos días, anterior al servicio y anterior al avistamiento de estos objetos luminosos. Si hubiese sido posterior, convengo, pero no una fecha, ¿verdad?, que se adelantó en 5 días. Es muy coincidente la barba y el reloj. Así que yo no le doy asidero, señora Busleme, a lo que manifiesta el señor Valdés, porque pienso yo que tiene una connotación más que nada religiosa. Oiga, usted nos habló de las luces esas que cayeron en los cerros. ¿Podría describir cómo era esa luz que usted vio? ¿De qué color era? La luz que nosotros vimos, personalmente, ¿cierto?, venía bajando. Era una luz casi ovalada. Ahora, lógicamente, con los conocimientos que uno tiene, ya muy parecida a una pelota de rugby. Hay que medir las proporciones, lógicamente, pero en forma, con 2 luces a cada lado. Luces, bueno, entre morada, violeta, que destellaban. Esas eran las luces de los objetos que nosotros vimos. Pero forma no vimos. Seres tampoco vimos. Solamente era el resplandor de ambas luces, el cual se podía ver la quebrada con todos sus accidentes demográficos, como usted en este momento lo puede ver, señora Busleme. Oiga, Raúl Salinas, que es otro de los conscriptos que ha dado su versión, él ha dicho en algunas oportunidades que durante el día, durante esa guardia, Valdés le habría pedido que le preparara implementos para afeitarse y que Valdés se habría afeitado durante ese día aquí en las pesebreras de Pampa Yuscuma. ¿Sucedía eso, que se afeitaran estando acá en Pampa Yuscuma, o tenían que salir afeitados desde el cuartel? Como le digo, nosotros antes de salir del cuartel de Putre éramos revistados, y generalmente, porque así era el reglamento, el clase que quedaba en Putre en el cuartel era más antiguo que el que venía a hacer servicio pesebrera. Entonces mal podía
el de Pesebrera presentarse sin afeitarse ante un superior, aunque hayan sido compañeros de curso de escuela, ¿verdad? Pero en las Fuerzas Armadas se estila la antigüedad, más que sea por llegar media hora antes a una contrata. Puede ser por apellido, puede ser por nota. Y si el señor Valdés le tocó ese día servicio en Pesebrera, es porque era menos antiguo que el clase que estaba de servicio en Putre. Pero usted nunca vio entonces que aquí, estando haciendo servicio de Pesebrera en La Pampa y Uscuma, algún clase o algún conscripto se afeitara estando aquí ya? No, señor. Gracias, don Humberto. Gracias, señor.